Muy buenos días, amigos Entre Líneas. En esta oportunidad nos encontramos en el Foro Internacional de Redes Editoriales y estamos con la editora Patricia Salinas. Ella es editora en Editorial Almedia y fundadora de Editorial Fruta Bomba. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en Perú, de estar en Arequipa. Muy feliz de estar hablando de libros y de ver volcanes tan hermosos. Bien, bueno, justamente comentábamos tu trabajo editorial y partiendo de ello, que nos comentes qué rol representan exactamente estas alianzas que hay entre las editoriales, ¿no? Y cómo es que se consolidan en un mercado editorial latinoamericano y cómo hace que lo haga más sólido y bueno, y diverso también. Sí, pues esta palabra que usas, alianza, creo que es básica para entender el trabajo de las editoriales que se les ha llamado independientes y que además es clave para que sobrevivan en el tiempo. Hace varios años, cuando las editoriales independientes estaban como que despuntando, hace como unos entre 15 y 10 años, me acuerdo que una autora mexicana que se llama Gabriela Jauregui, con la que yo trabajé en la primera editorial donde yo aprendí el oficio de editora, ella decía que las editoriales independientes en realidad deberían llamarse editoriales codependientes, porque pues necesitan de muchas alianzas, necesitan de muchos apoyos, necesitan de toda una red sí, como de cuidados. Se habla ahorita de los cuidados, pero creo que también lo podemos aplicar a la hora de hablar de editoriales independientes, en las que la palabra competencia ya no nos puede funcionar tanto como funciona con el mercado de otro tipo de cosas y de productos y de bienes, ¿no? Eh, Sin duda alguna, para consolidar las editoriales, para consolidar los títulos que publican, para hacer crecer al público lector, para que los textos que se escriben en México puedan llegar a Argentina, a Colombia o al revés, considero que es elemental esta colaboración entre editoriales, ¿no? O sea, como eh, esta cosa que ha pasado con muchas editoriales, que yo publico este libro en México, pero tú también lo publicas en Colombia y también se publica en Argentina a través de 3 editoriales locales, que hace que tanto se pueda ver, se pueda acceder al trabajo de las escritoras y escritores en distintos lados, pero también se queda como esa producción y esa ganancia, digamos, podemos decirlo así, también en las editoriales locales de cada país, ¿no? Entonces, sin duda alguna, esta red de comunicación, pero esta red también de apoyo, esta red de, de, de escritoras y escritores, pero también de lectoras y lectores y distribuidores, que son súper importantes, en esta red de edición independiente, pues es clave para fortalecer el gremio en una región determinada, ¿no? Y bueno, comentando ello, acá en Perú existe lo que es la Independiente, así se llama, que es como un stand colectivo en donde, bueno, el Ministerio de Cultura lo apoya y lo financia, justamente como comentabas, se presentan diversos autores, etcétera, productos de diferentes regiones del Perú. Me pregunto si en México también hay algo similar y ante ello también, ya que has tenido experiencia, ¿cuáles son las amenazas y oportunidades que en sí tienen las editoriales independientes, tanto, bueno, internacionales y las que podrías tal vez también reconocer en Perú? Sí. Sí, en efecto, también en México sucede esto que dices, ¿no? Como estos, en ciertas ferias hay stands como agrupadas las editoriales independientes, ya sea financiadas por parte, estos stands financiados por parte del Estado o alguna institución, pero también pasa que las editoriales se asocian entre ellas para, entre todas juntas, pagar un stand, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda pasa eso. También hay eventos especializados en editoriales independientes, y creo que también esta identificación como grupo ha sido muy importante para la consolidación de la edición independiente. O sea, yo me acuerdo que en esos años que te contaba yo, que hace como 10, 15 años, las editoriales independientes, uno de sus problemas era que no eran vistas, que en las librerías no, que podía entrar alguna lectora, algún lector, y que no eran suficientemente puestas, ¿no? Como en las mesas de novedades, que quizá las escondían por ahí para beneficiar más a otro tipo de libros.
Pero creo que algo que ha pasado muy importante con la edición independiente es que se ha consolidado como eso, como un grupo de editoriales, pero también de librerías, ¿no? Porque también ahora hablamos de las librerías independientes, ¿no? Y que se ha posicionado también como entre el público lector, eh, como esta producción de libros, pero desde una forma como cool, no sé si podemos usar esa palabra, Sí. ¿no? Como que es valioso que existan estas editoriales, que están publicando textos interesantes, que están publicando cosas que nos gustaría, que nos llama la atención leer, que se habla mucho de la bibliodiversidad, ¿no? Que ha sido una especie de bandera también de la edición independiente. Entonces creo que este posicionamiento de que son otro tipo de libros, otro tipo de oferta, otro tipo de propuestas, y que además es bueno comprar los libros que producen estas editoriales, ha sido muy beneficioso para el sector de la edición independiente, y que justamente actuar como en grupo ha sido también como esencial para visibilizarlas, ¿no? Porque entonces ya se sabe, ya el público dice, son editoriales independientes, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que son editoriales quizá un poco más chiquitas, pero que son locales, es decir, las personas o sus editores son de mi ciudad o son de esta otra ciudad, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy valioso y que le ha ayudado mucho a visibilizarse de esta manera, a tal grado que ahora viene como parte como de los retos, que yo sí creo que la edición independiente, a pesar de que todavía somos empresas que no son tan grandes, sí ha modificado como un poco el juego de la edición del mercado editorial, ¿no? A tal grado que me parece que ahora muchas editoriales de las grandes que les llamamos, un poco juegan a parecerse un poco a las editoriales independientes, es decir, a publicar un poco el tipo de libros que las editoriales independientes publican, quizá a partir de la publicación de ciertas autoras y autores por parte de una editorial independiente que encontró lectores, que empezó a crecer la carrera literaria de estas personas, pues una editorial grande viene y quizá ahora ya quiere publicar con esos autores también, ¿no? Entonces, yo creo que han cambiado el juego, y ahí lo complicado es que se vuelve ya muy difícil como competir, porque ahí sí la palabra podríamos, si quizá no la podemos usar entre nosotras, entre las editoriales independientes, pues generalmente sí se usa de frente a una forma de editar libros con mucho más recursos, de mucho mayores alcances, con los que ya es difícil competir, ¿no? En términos de contratos, en términos de pagos, ¿no? Se vuelve imposible, ¿no? Y en ese sentido, pues, y bueno, digamos que las autoras y los autores, pues ahora sí están en su derecho, ¿no? Como de todo el mundo, todos queremos recibir mucho mayor pago por nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido se vuelve complicado, ¿no? O sea, cómo volver a publicar a estos autores, autoras, ¿no? Cómo lograr que quieran seguir publicando con nosotros, ¿no? Con nosotras. Entonces creo que es uno de los retos, porque a nivel de capital económico, pues ya es muy complicado competir con estas grandes editoriales, ¿no? Claro, y venías comentando sobre el editor como actor para la difusión de lo que es la bibliodiversidad. Por ejemplo, sé que uno de los títulos publicados por Fruta Bomba es Vamos para el Perreo. Sí. ¿Cómo es que logras hacer que tal vez títulos así tengan difusión, lleguen, ¿no? Llegan al lector? Y partiendo de ello también, sé que varias tal vez editores que recién están armando su editorial, etcétera, ¿qué consejo le darías? ¿A partir de dónde es que tú les dirías, si hay este reto, puedes enfrentarlo de esta manera? Pues yo creo que algo como esencial es también pensar que para cada uno de los libros que como editoras nos interesa publicar, si seguramente nos interesa a nosotras, va a haber también otras lectoras y lectores que les llame la atención y que les guste, ¿no? Y en ese sentido, pues habría que pensar los canales para llegar a esos lectores que sabemos que están ahí, ¿no? En la pregunta por este libro, digamos que no fue para nada difícil encontrar a estos lectores. Fue un libro que
que yo hice porque pues a mí el tema me gusta, me apasiona, la música, y sobre todo porque el tema en particular del reggaetón pues implica la fiesta, el baile, la diversión, pero también ya al momento de analizarlo de forma profunda tiene que ver con posturas políticas que ahora en estos días se han hecho como más evidentes, pero en el momento en que publicamos ese libro pues eran más difusas, en el sentido que tiene que ver con el tema con la relación con el cuerpo sexual, pero también con las consideraciones alrededor del racismo y del clasismo que permean mucho del gusto por esta música, ¿no? Entonces, pues ahí había una discusión como súper interesante y pues como a mí me gustan los libros y como pues he sido editora durante varios años, pues mi forma como de abordar el tema era decir, bueno, hagamos un libro, ¿no? Y entonces algo como interesante que me gustó del proceso fue pensar cómo el ambiente o las estéticas que propone el reggaetón podían intervenir en la forma de diseñar un libro. O sea, cómo hacemos que el libro se vuelva divertido y que no sea un tratado aburrido y que haga aburrido el reggaetón, sino al revés, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a hacer ese libro con un amigo, invitamos a colaborar a muchas personas, sobre todo amigos, amigas, amigos nuestros, que son quienes primero te ayudan a hacer los proyectos que uno tiene. Y empezamos, lo teníamos casi listo y salió una convocatoria de la UNAM para hacer una coedición, porque era justo el tiempo de pandemia, para apoyar las editoriales independientes, no sé qué. Entonces inscribimos el proyecto y salimos beneficiados con este libro. Y entonces estuvo muy bien porque entonces la UNAM, la universidad, pagó la impresión del libro, ¿no? Entonces ese pedacito que nos hacía falta para poder publicarlo, lo tuvimos con esta ayuda. Y entonces se difundió a través de la UNAM, del fomento editorial de la UNAM, también nosotros en nuestras redes, y para nuestra sorpresa, pues empezaron a llegar muchas peticiones de librerías independientes, como de, nos encanta la idea, mándenos libros. Digamos que las lectoras y los lectores nos buscaron para comprar los libros, para comprarlos directamente o los buscaban en las librerías, ¿no? O sea, como que no hubo que batallar mucho para encontrar al público, sino que ya estaba ahí, ¿no? Entonces, quizá un poco eso, ¿no? También confiar en que si nos interesa un tema, un título, una idea, habrá gente que también lo haga. Y la dificultad está en pensar, bueno, cuáles serían los canales a través de los cuales yo le digo a toda esta gente que tengo este libro, ¿no? ¿Cómo se los hago llegar? ¿Cómo hago para que sea accesible para las personas que yo sé que les interesa, ¿no? Entonces, pues esa es una primera como reflexión. O sea, creo que como de consejo que me decías para quienes quieren publicar libros, yo diría que lo hagan. Es muy divertido, es una actividad como apasionante, uno aprende mucho en el camino. Y además también confiar en el propio instinto, ¿no? Lo que te decía. O sea, si a mí me interesa esta música, seguramente habrá alguien más que le guste, tendrá lectores, y va a haber esa conexión con ese otro, porque al final los libros son una conversación, ¿no? Es una conversación entre varias personas, y va a existir ese grupo de personas que hablan de la misma cosa, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cómo se puede fomentar una mayor participación de mujeres dentro del ecosistema editorial independiente en América Latina? Sí, pues yo creo que las mujeres ya están ahí participando de forma muy activa. El mercado editorial está lleno de mujeres en cada uno de las piezas que conforman el mercado editorial. Hay muchas editoras, hay muchas libreras, y sobre todo algo que es muy importante, hay muchas lectoras. Las lectoras son las que están llevando ahorita como también el eje, la guía de la literatura que se está consumiendo. Por ejemplo, hay muchos clubes de lecturas que ahora son como una nueva forma de leer y de distribuir y de conocer a autoras y autores, y los clubes de lectura están llenos de mujeres. Las que los guían son mujeres y están llenos de lectoras, ¿no? Entonces, las mujeres siempre han formado parte importante del mercado literario, de la literatura en general, solo que lo que sí ha pasado
es que no siempre han estado en lugares de poder o nunca han estado al mando de ciertas dinámicas o quizá tal vez no han sido demasiado visibles, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudié la universidad, yo estudié letras hispánicas, era igual una carrera que desde sus inicios, desde que se abrió en la universidad en la UNAM, estaba llena de mujeres, ¿no? Incluso los maestros, que en ese momento no se veía tan mal, pero ahora en estos tiempos se vería mal un comentario así, decían que las mujeres que estudiaban letras estaban ahí en lo que se casaban, ¿no? O sea, como para ocuparse de algo en lo que encontraban marido. Y entonces estaban llenas las aulas de mujeres, pero quienes eran los profesores o quienes accedían a ser académicos o quienes se hacían escritores, ¿no? Quienes ocupaban los cargos de trabajo eran hombres, aunque las aulas estuvieran llenas de mujeres, ¿no? Entonces poco a poco esa dinámica ha ido cambiando y, por ejemplo, actualmente en Almadía, ahorita no sé exactamente cuáles son como los números, pero la mayoría de las que trabajamos ahí somos mujeres, por ejemplo, ¿no? En la Feria del Libro de Oaxaca, también la mayoría de las chavas la mayoría de los trabajadores, las trabajadoras eran mujeres, ¿no? Entonces, eso, o sea, creo que las mujeres están ahí, cada vez son más visibles y más importantes, pero como pasa en muchos otros ámbitos, no solamente de la cultura, sino también del deporte, de la política, de muchas otras áreas, pues todavía los espacios como de más poder, todavía no hay tantas mujeres, ¿no? Y creo que a eso vamos, pero creo que hay muy buen camino y sobre todo creo que es importante decir que el mundo literario, el campo literario, el campo editorial está lleno de mujeres, ¿no? Que son muy, muy, muy trabajadoras, muy organizadas y que además eso, las lectoras son las que están, sí, que son un eje importantísimo del mercado editorial. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Patricia Salinas, ella es editora en Editorial Almedia y fundadora de Editorial Fruta Bomba. Muchas gracias a la audiencia de Entre Líneas por estar en esta oportunidad.